Muy bien, mi nombre es Juan Carlos Guarán Camalqui y hemos desarrollado el tema de neurociencia y educación. Las neurociencias es una ciencia que estudia el cerebro y que incluye a varias ciencias, ¿no? Desde la neurofísica, la neuroquímica, la neurocitología, la neurohistología, la neuroanatomía. Todas estas ciencias son necesarias para comprender el cerebro. Entonces, las neurociencias existen de dos tipos: neurociencias naturales y neurociencias sociales. Las neurociencias naturales enfatizan mucho el estudio de la parte biológica, ¿no? La parte genética, la parte metabólica, anatómica. En cambio, las neurociencias sociales enfatizan mucho la sociedad, cómo la sociedad influye para organizar el cerebro, organizar todos los niveles de organización del sistema nervioso, y donde se toma en cuenta los conceptos de sociedad, conciencia y personalidad. Es muy importante tener conocimiento de neurociencia porque estos conocimientos van a llevar a una práctica, ¿no? El maestro tiene que tener una teoría de la personalidad para poder aplicarla. Así como un mecánico tiene que conocer del motor de un auto para poder repararlo, el maestro tiene que conocer cómo se va formando el cerebro para poder estructurarlo. De tal manera que lo primero que hay que trabajar es la parte afectiva en toda persona. Y para trabajar la parte afectiva, la mejor estrategia es el juego. Ya se sabe que hay áreas que se desarrollan en primer lugar a mayor velocidad. Por ejemplo, el neocórtex paralímbico. Este neocórtex paralímbico se desarrolla a través del juego. Entonces el maestro o los padres tienen que jugar con sus hijos, tienen que brindarle tiempo, tienen que compartir experiencias. Y además de jugar, tienen que hablarle con mucho cariño, con mucho afecto, con mucha musicalidad. Es decir, utilizar el componente prosódico del habla, para que de esta manera se estructure el sistema afectivo emotivo en el neocórtex paralímbico del niño. Luego, cuando el niño va al colegio, lo que se va a estructurar más es el sistema de conocimientos. Es el neocórtex parietotemporo occipital. Y la mejor estrategia es el estudio. Entonces acá el maestro es fundamental. El maestro tiene que tener la mayor cantidad de información, en cantidad y en calidad, para que pueda brindarle al estudiante, de tal manera que este estudiante pueda asimilar y codificar esa información cultural en su neocórtex parietotemporo-occipital, y así formar los conocimientos y el intelecto. Y en tercer lugar, lo que se va a estructurar con mayor velocidad son las motivaciones, la moral, los principios, los ideales, las expectativas. Y para ello, la mejor estrategia es el mundo del trabajo. O sea, el adolescente que trabaja es un adolescente que desarrolla más capacidades, desarrolla responsabilidad, puntualidad, desarrolla disciplina y principios, valores, honestidad, ¿no? Lealtad, solidaridad. Entonces, hasta los 20 años ya se formaron estos tres sistemas, ¿no? Afectivo, cognitivo y cognitivo, aproximadamente. Ya tenemos una base de la personalidad. Lo que está pasando es que el paradigma que se está utilizando en las neurociencias es un paradigma cognitivo, es un paradigma donde todo se ha cognitivizado. Entonces se enfatizan mucho los conocimientos. Hace falta un nuevo paradigma, un paradigma donde también se tome en cuenta el componente afectivo, porque este componente afectivo es la base para el desarrollo cognitivo. Entonces hace falta trabajar también este componente afectivo. Pero también es muy importante que las neurociencias tomen en cuenta el componente cognitivo-volitivo, es decir, el componente de las motivaciones, de las aspiraciones, de la moral, de los principios. Y este componente tal vez es lo que más nos diferencia de los animales, porque los animales no han desarrollado motivaciones, moral. Bueno, que tienen que tener una teoría de la personalidad que integre estos tres componentes, ¿no?, de la conciencia. Si queremos formar realmente personas íntegras, ¿no?,
tenemos que tener una teoría sólida de cómo se va desarrollando la personalidad, porque es necesario para formar personas dignas, con autoestima, es necesario para formar personas independientes, autónomas, que solo se valgan, ¿no?, en el futuro, y es necesario una teoría para formar personas íntegras, correctas en todo sentido de la palabra. Y luego estas personas puedan salir a la sociedad y transformar esta sociedad en una sociedad más solidaria, una sociedad más libre, una sociedad más justa. Claro, si tomamos en cuenta unas neurociencias sociales, donde se toma en cuenta, por ejemplo, la nutrición, el crecimiento, las condiciones económicas, cómo es que van a generar un buen desarrollo, entonces es muy importante tomar en cuenta todos estos determinantes sociales para poder desarrollar, formar, ¿no?, una personalidad. Entonces, hay que saber que la personalidad no es un ente aislado, sino es producto de una doble determinación genética o epigenética y una determinación social o cinética. Por eso es muy importante que tengamos una teoría que integre estos diferentes niveles para prevenir diferentes problemas, defectos, prevenir trastornos o deterioros que afectan nuestra personalidad y nuestra sociedad.